Bienvenidos al canal MeteoWindy, sábado 24 de septiembre. En este segundo vídeo os vamos a hablar de la actualización de la tormenta tropical Ian, que como sabéis ya se ha formado claramente en el Caribe, como estaba previsto, y vamos a ver en este vídeo cómo hay algunos cambios también en las últimas actualizaciones que están relacionados por una parte con la trayectoria, algunos cambios relacionados con Cuba también, e incluso a más tiempo, a 4 o 5 días, lo que os decíamos acerca de la península de Florida, y si incluso podría ir otra vez al océano Atlántico. Y luego, asociados a estos cambios de la trayectoria, por otra parte también eso provoca cambios en la intensidad, y el Centro Nacional de Huracanes pues ha cambiado un poquito la intensidad y la ha subido un poquito más, y de hecho ahora, como estáis viendo aquí, marca vientos de 185 km por hora, huracán de categoría 3, pero incluso ya más cerca de Cuba y no tan cerca de las costas de Florida. Me explico, no es que las costas de Florida vaya a bajar la intensidad, no, ni mucho menos, simplemente que antes se esperaba que podría llegar a alcanzar los 185 km por hora, por ejemplo en Cabo Coral, y sin embargo ya se espera que sea antes de esa población cuando pudiera alcanzar ya esa intensidad de huracán mayor. Como vais a ver, ahora mismo esta es la situación, vientos de 72 km por hora, esta es la actualización de Windy hace 2 horas, desde el momento en que yo estoy haciendo este vídeo, y una presión de 1003 hectopascales. Aquí veis perfectamente la masa de nubes que se está generando, o que se ha generado por esta tormenta tropical. Incluso aquí podemos ver muy bien en esta otra página web las zonas donde ahora mismo está generando lluvias esta tormenta tropical y qué tipo de lluvias. Fijaros que, por ejemplo, en República Dominicana, en la zona del sur, pues nubes de convección asociadas a esta tormenta tropical están generando tronadas, que ahí se ven perfectamente estos rayos. Fijaros, estos puntos amarillos que vosotros veis aquí son los rayos que están cayendo o generando esta tormenta tropical. Y estas áreas rosáceas, o sí, un rosáceo un poquito más claro, más oscuro, son zonas donde está lloviendo con mayor intensidad, incluso con lluvias torrenciales. Luego, por lo tanto, ahora mismo está lloviendo con mucha intensidad, generando muchas lluvias esta tormenta tropical Ian. En cuanto a la trayectoria que os decíamos, bueno, pues fijaros que la trayectoria, el Centro Nacional de Huracanes la ha ido cambiando un poquito. Este es el pronóstico oficial de todas las diferentes pronósticos que ha ido haciendo el Centro Nacional de Huracanes desde que se formó la tormenta tropical, mejor dicho, la depresión tropical, y como estáis viendo aquí, pues cada vez la ha ido acercando más hacia el oeste. Antes, por ejemplo, estas líneas azules claritos eran los primeros pronósticos que hizo el día 23, por ejemplo, a las 6 de la mañana, y ahora el último pronóstico, como veis aquí, sería este último, más oscuro, y cada vez retirándolo más hacia la zona del oeste. Esto va a producir algunos cambios también en la trayectoria, porque como vais a ver, todo indica que probablemente, si sigue esta trayectoria que ahora mismo es la que el Centro Nacional de Huracanes nos marca, probablemente no se iría al océano Atlántico, es decir, llegaría a la península de Florida, entraría por la parte oeste de la península de Florida y luego atravesaría prácticamente Georgia y afectaría a ese estado de los Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes, de todas las maneras, nos recuerda un detalle, en el último boletín que ha escrito, nos recuerda un detalle y lo pone que para todos los usuarios ellos tienen que tener en cuenta lo siguiente, y es que a 4 o 5 días de proyección en cuanto a la trayectoria, normalmente el Centro Nacional de Huracanes a 4 o 5 días suele tener un error de promedio de 150 a 200 millas náuticas, es decir, 300-370 kilómetros. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que todavía, ahora mismo estáis viendo aquí el cono oficial del Centro Nacional de Huracanes, pues que todavía hay un margen de error y ellos siguen insistiendo en eso, que todavía no está claro exactamente hasta dónde puede llegar exactamente el saber por dónde va a entrar por la zona de Cuba, y que por lo tanto aquí veis que hay un margen de error que podía acercarse mucho hacia el oeste prácticamente de Cuba, o podría incluso llegar hasta la ciudad de Cárdenas, que estaría al este de La Habana, y ese es el margen de error, ¿no? Esos 370 kilómetros que ahora mismo hay, pues desde este punto que veis aquí hasta este otro punto que yo os marco aquí. Luego, por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, que todavía el Centro Nacional de Huracanes insiste en ese margen de error que todos los usuarios lo tienen que valorar.
Teniendo esto en cuenta, fijaros que, por ejemplo, ahora si vemos la intensidad que le da el Centro Nacional de Huracanes, observar cómo espera claramente que haya una intensificación rápida de esta tormenta. De hecho, aquí tenemos el mapa de intensificación rápida. Ellos esperan que ahora mismo en 24 horas suba 25 nudos. Y espera que en 72 horas, que es este dato que tenéis aquí, que en 72 horas suba 65 nudos. Esa es la máxima probabilidad que ahora mismo le da. Y esto está de acuerdo con lo que estáis viendo aquí en esta gráfica. Es decir, ahora mismo si más o menos tiene 35-40 nudos ya la tormenta tropical y se espera que, como hemos visto aquí, pueda aumentar todavía 65 nudos en los próximos días, pues 65 y 40 nudos pues nos llevaría más o menos a los 100-105 nudos, que es lo que espera que llegue a tener esta tormenta tropical y que vaya intensificándose hasta ser un huracán de categoría 3. Lo que se espera es que cuando llegue a Cuba estaría más o menos en esta posición. Es el momento de llegar a Cuba sería entre vientos de 157 km por hora a vientos de 176. Estamos hablando de más o menos 100 millas, 100 millas por 110 millas. Entre 100 y 110 millas sería lo que ellos esperan cuando llegue a Cuba. Esa sería la velocidad que tendría probablemente esta tormenta tropical. Una vez que pase Cuba, ellos indican, y de hecho se ve aquí muy bien, se ve que ellos no esperan ningún debilitamiento, debido a que como la franja por donde va a pasar y como cada vez la mandan más hacia el oeste, la franja puede ser cada vez más estrecha, es probable que prácticamente este huracán ya no se debilite, y por lo tanto ya sería para el día 4, es decir, ya sería la debilitación, o vemos aquí esta caída de intensidad, sería ya cuando esté claramente en la península de Florida. Esta es la proyección de ellos, pero fijaros que, por ejemplo, hay otras proyecciones. Aquí tenéis, por ejemplo, el modelo HWF, que es un modelo expresamente de huracanes. Aquí le da como que llega a Cuba antes, le da un poquito de debilidad, de bajada de intensidad cuando llegue a Cuba, y luego después se seguiría intensificando hasta huracán de categoría 4 cuando llegase a la península de Florida. Y bueno, hay otros modelos que podemos tener en cuenta que nos dan diferentes posibilidades en cuanto a lo que puede ocurrir con relación a este huracán. Así que, como veis, ahora mismo el IVCN, que es el modelo de consenso, y el modelo del Centro Nacional de Huracanes, pues como veis son muy parecidos, ¿no? Es huracán de categoría 3. Por lo tanto, si ahora ya nos vamos a Windy, fijaros aquí también cómo ya cambia el panorama debido a esa trayectoria más hacia el oeste. Fijaros cómo ahora ya cambiaría por completo un poco el panorama. Daros cuenta que antes decíamos que podría irse hacia la zona del Océano Atlántico hasta Nueva York. Ahora no, ahora como se va más hacia el oeste, entraría prácticamente, aquí menciona por ejemplo que podría entrar por la zona de Cabo Coral y luego después llegaría en este caso a entrar pues hasta Georgia. Esto es lo que nos indica el modelo, pero sin llegar ya a entrar en el Océano Atlántico. Esto es lo que ahora mismo nos indica el modelo europeo, que ha ido rectificando su trayectoria también hacia el oeste. Si os pongo el modelo GCS, ahí veis como el modelo GFS, pues más o menos todavía le da más todavía hacia el oeste, es decir, cada vez le están dando más hacia el oeste. Y si vemos el modelo ICON también, como veis, fijaros que el modelo ICON le da tanto hacia el oeste que prácticamente rozaría poco Cuba, y por lo tanto eso incluso podría afectarle a que se intensificase más a medida que toque menos Cuba, puesto que claramente pues interactuaría menos con la Tierra, ¿no? Así que por lo tanto hay que seguir muy pendiente con el tema de la trayectoria. Como habéis visto, cada vez se le está dando más hacia el oeste. Y bueno, deciros que claramente para los próximos días, vamos a ponerlo de nuevo, el mapa del satélite para que vosotros lo veáis, y vamos a ver de nuevo la proyección del cono para que así la tengamos en cuenta. Deciros claramente que cuando llegue probablemente a una latitud parecida a la de Jamaica, ya sería un huracán de categoría 1, estaríamos hablando del próximo lunes, y luego después, pues como estáis viendo, prácticamente las Islas Caimán se verían muy afectadas ya por el huracán Ian,
durante también el próximo lunes. El martes sería cuando llegase a Cuba y el miércoles cuando llegase a Florida. Con relación a las lluvias que se esperan, bueno, pues aquí veis, más o menos nos indican los modelos entre, os lo voy a poner en nudos para que vosotros lo veáis bien, por ejemplo aquí en Cuba, perdón, en nudos no, en pulgadas, 8 pulgadas de lluvia para toda la zona del oeste de Cuba, y luego si ya entra por Cabo Coral, ahí serían todavía más, 11, 12 pulgadas, debido a que, como os veis, pues evidentemente tiene mayor intensidad, mayor desarrollo de nubes y por lo tanto mayor peligrosidad. De momento la península de Yucatán no se vería afectada, pero como estáis viendo hay que seguirlo muy de cerca porque va cada vez más hacia el oeste. Tampoco se espera que se produzcan ni lluvias ni vientos muy importantes en Honduras y en Nicaragua, pero sin embargo seguimos vigilando que esa trayectoria cada vez no vaya más hacia el oeste, porque entonces ya os digo que la intensidad se podría ser mayor y por lo tanto más peligroso, por una parte cuando llegase a Florida, puesto que tendría más probabilidades de mayor intensificación. Pues esto es lo que quería comentaros de este huracán Ian, que es lo que se espera que llegue a convertirse, ahora es tormenta tropical, pero que como veis en 24 horas se puede intensificar más y luego posteriormente cuando llegue a Cuba se va a intensificar mucho más y de forma rápida, lo que nos dice el Centro Nacional de Huracanes. Gracias por seguirnos y como siempre nos vemos en próximos vídeos.